Estamos hablando de Jezabel y recuerden que decíamos que más que la persona se trata de un espíritu de Jezabel, que así es como la escritura lo identifica. Y solamente voy a tomar un pensamiento del domingo pasado. Decíamos que cuando se establece una fortaleza Jezabel, se establece en el alma, no en el espíritu. Y eso es porque la persona se encuentra bajo esta influencia, la influencia de un espíritu de Jezabel. Y en el momento que ocurre, los procesos racionales de la persona, los sentimientos, todo lo que tiene la persona, pensamientos, acciones, se distorsionan. Y hacíamos la comparación con la computadora. Cuando entra el espíritu de Jezabel, es como si un virus entrara en la computadora. Y sabemos que está infectada porque los procesos lógicos del sistema operativo están patas para arriba. El virus lo que hace es corromper, desviar, distorsionar la información de la computadora. Por eso se pierden los archivos, por eso los programas, el Excel o quién sabe qué, no jalan chueco, y nos damos cuenta de que algo está mal en la computadora. Bueno, igual que un virus informático, así es una fortaleza de Jezabel. Sucede así porque está programada para manifestarse en situaciones específicas. Y como procede de Satanás, su finalidad es matar y destruir a la computadora que está infectada, pero también hoy las computadoras están en red. Entonces se enferma una y enferma a todas las computadoras. Eso es lo que sucede. Y ahí es donde viene el antivirus. El antivirus lo que hace es detectar, identificar y destruir el virus. Ahora, desde el momento que entró el virus en la persona, se va a tener que reprogramar la computadora y en ocasiones va a requerir de componentes nuevos. ¿Alguno de ustedes le ha pasado así en su computadora? Qué horrendo, ¿verdad? Ya prácticamente es como si tenemos una computadora nueva, hay que formatear el disco, hay que volver a colocar los programas y los queremos poner otra vez los programas y ahora no corren porque ya hay nuevas versiones y nosotros tenemos la antigüita y bueno, se hace complicado, se pierde la información y muchos procesos se echan a perder. El domingo pasado en las noticias resulta que se cayó el sistema en los aeropuertos, bueno, algo en las terminales, y entonces la gente, imagínense en este año, los que estaban del otro lado del counter tenían que hacer todo lo que hace la computadora, lo tenían que hacer manual, porque no había sistema. Si cuando va uno al banco, ¿verdad? Y te dice no hay sistema, imagínense quién sé cuántos miles de personas de internacional no podían entrar a los Estados Unidos y fueron colas kilométricas. Entonces, esta ilustración me gusta porque es un paralelo, y es que así sucede cuando el poder de Jezabel entra en el reino de Dios. Este virus va a buscar desconectar y destruir personas, ministerios y si puede a toda la congregación. Entonces, para evitar este desastre espiritual se necesita de un antivirus divino. Y aquí es donde vamos a ver cómo es que opera el ministerio. Si el pastor, los profetas, los ministros no logran detectar y evitar que este espíritu opere, entonces todos en la congregación van a salir infectados. Los matrimonios, los hijos, las familias de la iglesia van a caer en las garras de este espíritu. Entonces decíamos que lo que hace el profeta es que detecta que hay un problema espiritual y va a actuar para poder defender a la iglesia. La profecía, que es el Espíritu de Jesucristo, ha sido dado a la iglesia para edificación. Pero cuando hay un problema, ahí es cuando mejor necesitamos el profeta. El profeta, por supuesto, puede también hablarnos de cosas que están en el futuro, pero todo lo que hace tiene como función la edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia.
Entonces, ¿qué son los primeros signos que nosotros debemos identificar cuando esté en operación un espíritu de Jezabel? Lo primero que vamos a advertir es un deseo de controlar. La segunda cosa va a ser un deseo de intimidar. Y la tercera cosa va a ser un deseo de manipular. Controlar, intimidar, manipular. Déjenme recordarles una frase muy mexicana que dice: te asustó con la mano del muerto. ¿Han oído esa frase? ¿No la han oído? Bueno, pues ya la oyeron. Entonces te dicen: no, lo que pasa es que te asustó con la mano del muerto. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice la persona, nos muestra un pedacito de algo terrible que está por ocurrir. Entonces esa es la mano que nos enseñó, la mano del muerto. No vimos al muerto, nada más vimos la mano. ¿Para qué lo hace? Para intimidar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven hacia finales del año, no, principios del año, van a ver anuncios de la Secretaría de Hacienda que dice, pues todos aquellos que necesitan ponerse a cuentas con la Hacienda, empiecen a hacer sus pagos y les vamos a dar 20% de descuento este mes. Pero la voz va cambiando y después ahora ya no es el 20%, pero si lo haces antes de marzo es el 5%. Pero la noticia que sigue es: y si no, vas a dar a la cárcel, ¿no? Bueno, la cárcel no meten por esto, pero lo que están tratando de hacer es intimidarte. Qué ganas de ayudarte ni nada. Ponte a cuentas y lo ponen tan atractivo. Si pagas, se olvida la deuda anterior. Digan ustedes, aquí entre nos, pero que no salga de nos. ¿Ustedes creen que si nosotros vamos a Hacienda y nos van a perdonar todo lo pasado, como José y todo lo pasado ya quedó perdonado? Lo que quieren es que caigamos en el sistema y tenernos adentro del sistema, y a lo mejor si nos hacen alguna condonación el siguiente año no va a haber tu tía, porque ya estamos en el sistema, ¿no? Entonces, muchas veces cuando este espíritu se presenta hay intimidación, y el nombre Jezabel aparece en la Biblia en dos eventos históricos, les decía, uno en el Antiguo, otro en el Nuevo Testamento, pero se trata de dos mujeres diferentes. Y este poder que viene del demonio afecta por igual a hombres y a la mujer, y aunque en la experiencia de la iglesia esto se ve más en mujeres que en hombres. Y cuando este espíritu se presenta en un varón, va a necesitar de operar con el espíritu de Acab. Los Acabs espirituales son personas bien tristes porque son débiles, improductivas, y por estas características son fácilmente detectables. Y aquí viene el mensaje para nosotros de muchas maneras. Yo te pregunto, ¿eres un hombre Acab casado con una mujer Jezabel? ¿Eres un hombre pasivo, débil y sin fruto, casado con una mujer dominante que habla de más y que es manipulativa? Porque se necesitan dos para bailar tango. Se necesita, para que opere Jezabel, se necesita un Acab. Obviamente no vamos a aventanar a nadie, ¿verdad? Pero no sé si usa tu memoria y recuerda alguna pareja que quizá tú conoces, donde ella es la que manda, la que habla mucho, y vas a ver que esa persona que seguramente conoces a una o varias, está casado con un señor que casi no habla, que no opina, que está agachado. Si tienes a lo mejor un familiar, un amigo así, una pareja amiga así. Si no te has casado, aguas. Si ya te casaste, mis más sentidos pésames. Debe ser, porque yo no estoy casado con ningún espíritu jezabelico,
Debe ser espantoso. Piensen en nuestro país. ¿Qué figura predomina en el matrimonio? ¿El esposo o la esposa? ¿Qué predomina en el hogar? ¿El esposo o la esposa? Entonces, en cierta manera, en nuestro país, esto es el pan de todos los días. Y si eso sucede en nuestra sociedad, pues lo más probable es que también esto quiera suceder en la iglesia. Y ahí es donde el profeta nos ayuda para identificar cuando se trata de algún problema en la iglesia. Ahora, ¿quién es el responsable de echar fuera el espíritu de Jezabel? ¿Quién es la cabeza en la iglesia? El pastor, no el profeta. El profeta nos ayuda a identificar, el pastor tiene la tarea de ejecutar. Y cuando esto se da en la casa, ¿quién tiene la responsabilidad de echar fuera el espíritu de Jezabel? El esposo. Y si el esposo ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a reinar el espíritu de Jezabel. No se necesita mucha ciencia, eso es lo que sucede. Lo malo es que cuando este espíritu, y decíamos el domingo pasado, no pienses en una persona cuando decimos Jezabel, piensa en un espíritu. Cuando está operando el espíritu de Jezabel, nosotros como si ubicamos a la persona, decimos, es la persona la que está mal, entonces hay que echarla fuera a la persona. No es a la persona, es el espíritu que está operando. Y ahí es donde Satanás es muy hábil, y ahí es donde la manipulación es todavía más clara, porque la mujer, medio entendiendo estas cosas, dice, bueno, yo lo que quiero es que mi marido opere como cabeza del hogar. Yo he escuchado, y a mí me da mucha pena, que por ejemplo, como motivo de oración, por favor, yo quiero que estemos orando por mi marido porque no hace nada, ¿no? Híjole, no lo ayudes así, comadre. Estamos orando para que se levante en el hogar el liderazgo del papá. No, pues no lo ayudes, esa no es la ayuda idónea, ¿no? O la aquella que dice, bueno, yo sigo a mi marido en todo lo que me dice, y pone cara de pujido, que nadie le cree. Eso se llama manipulación. Entonces, esto es tan cercano como nuestra casa. Bueno, esto de Jezabel con Acab es una alianza impura. Déjeme tratar de definir qué es una alianza impura. Es la relación de un cristiano genuino con una persona que no deje de pecar, y al mismo tiempo dice que ayuda a hacer el reino de Dios. Lo grave, como la afectación de Jezabel, es que empieza a hacer su daño, y va a hacer el daño con la persona que tiene más cerca. Alguien así no debe ocupar una posición de liderazgo en la iglesia, y si no cambia, es mejor que nosotros la invitemos a salir de la congregación, porque si se queda un espíritu de Jezabel en la iglesia, va a afectar a los demás, y es una labor bien penosa, bien horrorosa de ejecutar, pero se tiene que hacer. Déjenme mostrarles un ejemplo en la Biblia. La escritura exhibe a Omri, que fue el sexto rey de Israel, y este hombre hizo una alianza inmoral y corrupta para asegurar que su reino creciera y se estableciera, y por eso casó a su hijo Acab con una princesa extranjera, Jezabel. El papá, bien listo, ¿verdad? Dijo, para asegurarme el crecimiento de mi generación y mi reinado, voy a casar a mi hijo cristiano con Jezabel. El matrimonio tenía como propósito crear un vínculo, un lazo entre Israel y Tiro. Y se acuerdan ustedes que en la Biblia Tiro es un sinónimo de Satanás. Entonces, qué peligrosos son los lazos del diablo. Cuídate con quién estás haciendo alianza, con quién te estás vinculando, qué relación tú tienes con las personas,
porque si te relacionas con la persona equivocada y si en esa persona lo que predomina es un espíritu de Jezabel, tú vas a quedar infectado. Lo llamaban un tratado de paz entre dos naciones, pero esta alianza se convirtió después en un deber demasiado costoso para el pueblo de Israel, porque ahora Israel quedó obligado a hacer los rituales religiosos y las políticas corruptas de la esposa del rey Acab. El que Acab se hubiera casado con Jezabel, al pueblo le hubiera dicho, pues a mí qué tiene que ver. No, tiene que ver mucho, porque esa alianza que se hizo, ese lazo que nos echamos al pescuezo, finalmente nos va a obligar a una serie de actitudes, como en ese caso, políticas corruptas y ritos religiosos paganos. Entonces, esta alianza desigual hundió más a Israel en idolatría e inmoralidad. Y esta ambición de Omri por extender su reino, lo que hizo fue exponer a Israel a un peligro mayor que la propia derrota militar. O sea, le hubiera beneficiado a Israel que el enemigo los derrotara militarmente, a que el reino crezca a expensas de haberse quedado ligado al espíritu de Jezabel. Y en el instante que se casó con una reina extranjera, Acab violó un mandato de Dios, y aunque justificó sus acciones, el Señor le había ordenado, ¿verdad?, no atarse con una filistea. Yo quiero que veamos este pasaje, Primero de Reyes 21-25. El domingo pasado hablamos un poquito y hubo varios comentarios acerca de lo que la Biblia dice, que un sacerdote no se case con una mujer divorciada. Y bueno, algunos quizás recuerden las diferentes posiciones o pensamientos que se dieron al respecto. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Primero Reyes 21-25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esta palabra incitar quiere decir lo atraía, lo seducía, lo provocaba. ¿Para qué lo provocaba? Para hacer lo malo. Y al unirse en esta alianza impura, lo que hizo es que se vendió. Nosotros muy fácilmente nos podemos vender, por ejemplo, hablando del propio ministerio. Sería padrísimo que se acercara no sé qué ministerio internacional y nos dijera: aquí les dejo una maleta con unos $200 millones para que construyan la casa para viejitos y la universidad cristiana y el auditorio y los salones y todo, ¿verdad? ¿Sí? Yo digo, ¿a qué precio? Y además de la maleta ahí, ¿qué hay? ¿Quién te da una maleta de dinero? Nadie. Entonces, si nos dieran un donativo, ¿qué creen que podría suceder? ¿Qué alianzas podríamos obtener ahí que no fueran convenientes? ¿Control de qué? Sobre lo que se predica. ¿Qué más? Las finanzas. ¿Qué más? De lo que hacemos aquí, de la visión de la iglesia, ¿no? Entonces, sí suena muy atractivo, pero nosotros tenemos que preguntarnos siempre: ¿será esta la alianza correcta? Chavos, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando entramos a un trabajo. ¿Qué alianzas yo estoy haciendo? Esto es lo que debemos tener en mente cuando nosotros salimos con los vecinos y socializamos con ellos. ¿Qué alianzas estamos nosotros haciendo? Cuando nos casamos, por supuesto, ¿qué alianzas estamos haciendo? Y cuando uno se ha metido en una alianza chueca para romperlas, ay Señor, qué doloroso es. Y a veces los daños son irreparables. La alianza política entre estas dos naciones le daba el carácter oficial a las creencias idólatras que practicaba Jezabel. Dios había caracterizado con el pueblo de Israel para ser una nación teocrática, dirigida por Dios. Ahora, porque se unió Jezabel con Acab, entonces se
inicialmente a Israel en una religión idólatra, inmoral. Y desde ese momento Israel se obligó a adorar a los dioses paganos y a ejercer la inmoralidad sexual como una actitud, como una actividad institucional. Como Jezabel era prostituta y era sacerdotisa prostituta, ahora la prostitución entraba al pueblo de Israel como algo institucional. Es como si ahora el presidente dice: a partir de ahora todos le entramos a lo que él entra. ¿Ustedes le entrarían? No, ¿verdad? Pues aquí no les quedaba de ninguna otra opción. Y Jezabel arrastró al pueblo de Dios a prácticas religiosas abominables. Ordenó que se levantaran ídolos de piedra en los lugares altos, y también metió esos ídolos al templo de Dios para que los hebreos lo adoraran. Y lo que hizo Jezabel fue cambiar lo santo por lo profano. Y si ustedes se van dando cuenta, la intervención del profeta estaba viendo hacia adelante en el futuro todas las cosas que estaba trayendo a consecuencia de esta alianza impura entre Jezabel y el pueblo de Israel. Vamos, si lo que hemos comentado hasta aquí fue el único crimen que cometió Jezabel, sería suficiente como para provocar el desprecio de Dios. Pero la Escritura también señala que Jezabel era adúltera y prostituta y hechicera. Vamos a 2 de Reyes 9:22. Segunda de Reyes 9:22. Dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, Jehú fue otro rey del pueblo de Israel: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? El carácter de Jezabel entonces era visible, era aparente: manipuladora, controladora, dominante, inmoral, perversa, idólatra. Y lo más triste no era que eso fuera Jezabel, sino que la influencia de este espíritu estaba operando en el pueblo de Israel. Y me da mucha pena decírselos, este espíritu opera hoy en la iglesia. Nunca se le ha podido erradicar, y el ámbito de influencia en la iglesia local está presente, o al menos está latente. Y por el contrario, los poderes se han venido extendiendo en la medida que se acercan los últimos tiempos. El nombre Jezabel es de origen fenicio y significa sin esposo. Fíjense, qué interesante. O sea, no solamente manipulaba al marido, sino que la reina estaba casada, pero nunca se sometió a su esposo ni a sus autoridades. Y sus infidelidades prueban que el matrimonio para ella era una vacilada, no era en serio. ¿Saben por qué lo digo? Porque el matrimonio genuino es la expresión de respeto mutuo y de sumisión mutua. Pero Jezabel no se sometía a nadie, por el contrario, ella exigía que a todos se le adoraran a ella. Su matrimonio solamente fue una alianza política, y lo único que ella buscaba al casarse con Acab era convertirse en el rey de Israel. Eso era lo único que buscaba. Jezabel no se conformaba con ser reina, ella tenía que dominar todo, y quería dominar a todos, y creía ser la respuesta para todos los problemas de Israel. Una mujer en sí misma nefasta, pero lo más grave era ese espíritu que operaba en ella. Y como ustedes saben, los espíritus se transfieren. Le fue transferido a Acab, Acab es la cabeza, y entonces ahora viene para todo el pueblo. Alguien ayúdeme aquí. Vamos a llevar este pensamiento a nuestros hogares. ¿Qué podemos aprender aquí?
no se amontonen de uno en uno. ¿Qué nos dice esto clarísimo? Ok, pero antes de que lleguen los hijos, ok, entonces, ¿dónde está el pan? Es una expresión que usamos aquí, ¿verdad? Ahí está el pan. En el varón. Ahí está el pan, en el varón. Entonces, los miércoles de cada 15 días, señoras, ¿qué tienen que hacer? Manden a sus maridos. No lo dejen entrar. Si no pasó primero al grupo de varones. Pero ¿por qué es tan importante? Y cuando eso lo hace, está beneficiando, está bendiciendo a toda la familia. De verdad, con todo amor se los digo, necesitamos que el varón conquiste nuevamente el lugar de liderazgo que le corresponde. Y necesitamos que en la iglesia el pastor haga su labor de líder, de cabeza, y va a tomar decisiones y se va a equivocar. Pero es preferible tener un pastor que se equivoca a dejar que por no decidir Satanás sea quien saque provecho porque este espíritu está latente, no se ha muerto y sigue viviendo en donde se le permite vivir. Solamente para entender el cuadro de Jezabel, ¿ustedes saben quién fue su maestro? ¿Quién fue su tutor? ¿Fue su papá? Pues claro, ¿de dónde lo aprendió? Etbaal, su padre, de ahí ella aprendió el arte de la traición, y el nombre de Etbaal significa como para Baal. Este rey era homicida, por eso esta mujer llevaba en su sangre, corría sangre asesina. Y qué importante es entender que nuestros hijos, ahora sí, Moni, nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Y eso es lo que dice la Escritura, Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote. De verdad, pastor, yo creo que deberíamos pensarle seriamente en mandar de vacaciones a las señoras unos 3 o 4 años y dedicarnos a los puros varones. Yo creo que avanzaríamos más. Qué terrible, ¿no? Para Jezabel eliminar a una persona era simplemente un medio para alcanzar el fin. Jezabel aparece por primera vez en la Escritura durante el reinado de Acab, el rey de Israel. Pero Acab no fue el único que sucumbió a los intereses de Jezabel. Fíjense, los hijos, me dan un pelito más de volumen, los hijos también estaban bajo el control de su mamá. Ocosías es uno de los hijos y cometió los mismos pecados que su padre, ¿verdad? De tal palo a tal astilla. Isabel tenía un hermano que se llamaba Ocosías y se cree que es el producto de una relación incestuosa. Joram, otro hijo, murió a manos de Jehú, rey de Israel, y este fue el castigo de Dios por no escuchar, por no obedecer. Atalía, hija de Jezabel, llegó a ser reina de Judá. Como su madre, ella también buscó un hombre débil para casarse y para llevar a cabo sus atrocidades. Jezabel, Ocosías y otros 60 hijos de Acab y sus familias murieron por orden de Jehú, rey de Israel. Y otra cosa que es fácil identificar, a Jezabel le encanta el drama. Por eso es fácil darnos cuenta
cuando está en operación este espíritu. Voy a hacer una pregunta inocente. ¿Quiénes hacen drama? ¿Quiénes hacen drama? Miren, como les queda de toda evidencia, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero aquí tenemos psicólogos y psicólogas. La ciencia de la conducta humana nos dice que donde hay una mujer jezabelina, existe una posibilidad de que los hijos tengan homosexualidad. Y lo triste es que, se presenta un problema de homosexualidad en los hijos, hombres o mujeres, es igual. Y entonces, ¿qué hace la familia cuando tiene un problema de estos? Porque ahora sí ya se les salió de las manos esta cosa. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Hay que internarlo, ¿no? A ver quién como si fuera un pañal sucio, agarran al hijo del hijo y esto tiene homosexualidad, ¿no? Y entonces, doctor, ahí se lo dejo. O lo llevan a una de estas clínicas, ¿cómo se llama? Donde están recluidos, ¿no? Quíteles esta cosa. ¿Cuál será la cura para un hijo que tiene problemas de género? Que el papá haga su trabajo. Que agarre al niño de la mano y le dice: hijo, no te voy a soltar hasta que tú y yo resolvamos este problema que tenemos los dos. Porque muy probablemente ese papá favoreció esto porque no tenía los pantalones para decirle a su señora lo que le tiene que decir a su señora. Hay un día en la vida de los pueblos donde el marido tiene que decirle a su mujer: te sientas y me escuchas. Ese día no va a cenar, pero lo tiene que hacer. Vean la repercusión de todas estas cosas que estamos viendo. Además, esta mujer utilizaba la intimidación, ¿no? ¿Y saben cuál es la intimidación de Jezabel en la iglesia? La división. Entonces viene a la iglesia y amenaza con dividirnos. Lean por favor conmigo Segunda de Reyes 9:6. Enseguida Jehú se levantó y entró a la habitación, y entonces el profeta, que era un joven enviado por Eliseo, ni siquiera era Eliseo, derramó el aceite sobre su cabeza y le anunció: el Señor Dios de Israel dice: yo te consagro, Jehú, como rey de Israel, mi pueblo. Ahí estaba la solución de Dios a través de este hombre. Si Jehú no hubiera arrojado a Jezabel fuera del muro de la ciudad, se habría quedado con el reino de Israel para ella solita. Pero Jehú valientemente llevó a cabo esta tarea, y lo que hizo fue la encomienda del Señor, que era: destruye a Acab. Segunda de Reyes 9:7. Herirás la casa de Acab tu señor, destruirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Israel. Destruir a Acab, destruir la influencia de Jezabel, es la tarea del pastor. Y esto es lo que tiene que hacer la persona que está al frente en cada casa. Esta casa espiritual, pero tú tienes tu casa ahí donde radicas, allí donde vives. Y ahí Jehú se tiene que levantar. Ese Jehú que está en cada familia. Y donde no está un Jehú, entonces las posibilidades son tremendas de que se levante este espíritu
que va a terminar por destruir a toda la familia. Entonces Jezabel dice: me voy de la casa. El temor a la división, a la separación. Y el otro tiembla. ¿Cómo va a ser eso posible? Y entonces lo que busca Acab es paz, nada más que a cualquier precio. Este espíritu de Acab representa la renuncia de la autoridad delegada de Dios. Este espíritu de Acab representa ejercer de manera pasiva la autoridad. Pregúntale a tu mamá. No, yo no sé. No, tú ya eres grande. Tú toma tus decisiones, que por eso te mandé a la escuela. Esa es la actitud que niega y que evade la confrontación. También hay un momento en nuestras vidas donde necesitamos hacerle frente a la situación que tenemos delante. El Señor nos ha hablado acerca de la guerra espiritual como parte de nuestro deber como hijos suyos. Si nosotros no enfrentamos al enemigo y a sus ángeles caídos, entonces sencillamente no vamos a ganar. Y lo trágico del espíritu de Acab es que lo que va a hacer es que hará que las personas no enfrenten sus retos por temor a una confrontación. A nadie le gustan las confrontaciones. Hay que estar, bueno, el señor Trump, pero fuera de él, la gente queremos vivir en santa paz. Entonces, el individuo que tiene el espíritu de Acab está dispuesto a pagar cualquier precio por su tranquilidad. Hará que cualquier alianza impura, o se hará con cualquier alianza impura para no salirse de esa zona de confort en la que se encuentra. Y la persona que está bajo la influencia de este espíritu de Acab pide tregua, que no le hagan olas, que no le echen a volar el gallinero. Tranquilo, mejor no decidimos a ver si esta cosa pasa. Entonces la situación es delicada, porque ¿cómo podemos negociar una tregua con alguien que nos quiere matar? Eso es imposible. Y un espíritu de Acab siempre sacrifica el futuro por obtener la tranquilidad del presente. Mira, vamos a olvidarnos ahorita de los problemas, vamos a pasarla bien ahorita, y ya después el mañana trae su propio afán, ¿no? Generalmente vas a ver este espíritu de Jezabel operando de la mano de Acab, porque los dos se necesitan, los dos se retroalimentan para lograr estas metas que son realmente perversas. E insisto, como yo no conozco de psicología, entiendo que a esto se le llama codependencia. En ranchero nunca falta un roto para un descosido. Se junta una señora mandona con un señor para que lo manden. La pareja perfecta, ¿verdad? Perfecta para el destrozo. Qué cosa. Yo no sé si a ustedes les hace así como en la panza, pero a mí de verdad de pensar de que esto no solamente existe, sino que está más cerca de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Acab era un líder que prefería calmar las cosas que expulsar a los que estaban causando los problemas. Trata de aplacar a Jezabel, trata de mantener tranquila o tranquilos a estos espíritus impuros, trata de pacificar a Jezabel, y para hacerlo cede a sus derechos y a sus caprichos, tolera prácticas que son abominables, tolera órdenes que son detestables. Y yo les quiero decir una cosa con el corazón en la mano: el pastor de Oasis no desea hacer alianzas impuras. Yo no voy a tratar de aplacar al espíritu de Jezabel. Yo no voy a tratar de pacificar ese espíritu de Jezabel cediendo a sus exigencias, cediendo a sus caprichos. No voy a tolerar las prácticas abominables de los espíritus de Jezabel en Oasis y en mi hogar. Yo ya no tengo nada que ver en tu hogar. Ninguna persona con un espíritu de Jezabel puede ser parte de nuestra congregación.
¿Saben cuál es el dolor mayor de un pastor? Que se le vaya una oveja, una. Y lo que sucede es que cuando llegamos a ver este espíritu, cuando el profeta nos anuncia que esto está sucediendo, el pastor dice: espérame tantito, déjame, a lo mejor ahorita se le pasa. Yo hablo con esta persona, vamos a ver si hacemos esta estrategia, podemos tranquilizar la situación. Pero si no confronta a la persona que está operando bajo el espíritu de Jezabel, y si no expulsa el espíritu de Jezabel, entonces esto se va a convertir en una debilidad a la autoridad que Dios le delegó al pastor. Y como digo, el arma principal va a ser la intimidación, la amenaza de dividir el matrimonio, el hogar, el negocio, la iglesia. Pero tolerar no ayuda para nada. Yo quiero que me vean, porque esto es algo que nosotros como iglesia hemos vivido. Y delante de Dios yo les puedo decir, algunas personas me han amenazado con destruir la obra de Dios en este lugar. Lo han hecho a mis espaldas, lo han hecho abiertamente, incluso lo han hecho en la sala de mi casa. Me han ido a ver para decirme que van a destruir la obra de Dios. Me han amenazado con dejar de diezmar para que no tengamos las finanzas que puedan sostener el ministerio. He visto familias que se ponen de acuerdo para resistir a la autoridad del pastor, hablando entre ellas, diciendo: pero no le digas al pastor. Y les quiero decir una cosa, como la iglesia es un organismo espiritual, tarde o temprano el pastor se entera de absolutamente todo. A lo mejor tarde, pero se entera de todo. Y a lo mejor no se entera como realmente sucedieron las cosas, pero con suficiente información para saber qué está pasando. Y también he visto cómo una familia jala a otra lejos de oasis. Y yo veo el riesgo de que esto venga en detrimento del crecimiento numérico en la congregación. Pero es mayor el peligro si yo permito que un espíritu dominante, controlador e intimidante opere en la iglesia. Y cuando veo ese espíritu, va para afuera. Y si hay consecuencias, estoy dispuesto a enfrentarlas. Porque si no lo hacemos, un durazno va a permear, va a enfermar a todo el huacal de fruta. Perdón por decirles fruta. No podemos no confrontar. Tenemos que abrir los ojos. A lo mejor tú crees que estoy exagerando, yo no lo creo. Porque un espíritu así lo contamina todo. Lo que es santo lo corrompe. Nubla la visión de Dios, enturbia el agua. Y una de las manifestaciones de la operación de un espíritu de Jezabel es la confusión. Pastor, fíjese que oí así y así asado, y entonces, ¿eso qué tiene que ver con nuestra vida? Yo le digo: ¿dónde andabas oyendo eso? Bueno, es que, y entonces viene la información, ¿no? Cuando las cosas vienen de abajo para arriba, cuando hay una crítica, alguna inquietud, y viene de abajo para arriba, eso va a traer rebeldía. Cuando nosotros decimos: pastor, directamente te digo a ti porque tú estás a la cabeza, tengo esta inquietud, temo por esto, veo esta otra cosa, ¿sabes qué va a producir de ahí? Una bendición. Pero cuando nosotros lo hacemos de abajo para arriba, y yo voy con el de al lado y le digo: ¿tú también ya viste? ¿Qué tú? Como que el pastor yo lo veo así como, fíjate que ya lo veo yo también así. Y estas últimas pláticas que como que han estado, sí, ¿verdad?
Y entonces empieza a crecer la efervescencia y empieza a subir. ¿Qué está subiendo entonces? Rebeldía, chisme, murmuraciones, crítica, juicio, y todas estas cosas no tienen que estar en la iglesia. Y ahí es donde tiene que actuar el pastor. Tu parte es bien importante. No escuches. Tu parte en todo esto es inmediatamente acude con el pastor. Hablemos de esto, seamos transparentes. No me digas, es que mucha gente ya se fue de la iglesia. Dime quién se fue de la iglesia. No pasó, mucha gente. Mucha gente dice, ¿quién? Yo no puedo hacer nada cuando me dices muchos. ¿Quiénes son los muchos? No, es que ya se fueron. Dime que yo voy por ellos. Y entonces esta cosa necesitamos confrontarla. Lo hace el profeta, lo hace el ministerio profeta, lo pone a la luz de los pastores, y entonces los pastores pueden hacer algo. Pero la iglesia tiene, y lo estamos aprendiendo en la profecía, tiene que pesar cada argumento. No le creas al pastor todo lo que dice. Por eso tenemos el ministerio de los CDs. Escúchalo en casa, velo en internet, en tu casa. Ve otra vez la plática. Hay algo que dijo el pastor que no está bien. Vea la escritura. Seamos como la iglesia de Berea, una iglesia que escudriñaba las escrituras, que no se tragaba el anzuelo solamente porque lo decía el pastor o porque lo dice el libro perengano. El curso que está tan famoso, lo escuché en una conferencia. Fui a un seminario, en un congreso, en el último que estuvo Marcos Witt. ¿Cómo no va a ser de Dios? Y entonces esta cosa empieza a entrar en la vida de la iglesia. Yo no sé si alguien tiene alguna duda. Yo con muchísimo gusto se la aclaro ahora mismo. Si tenemos un problema, pues también ahorita mismo nos salimos y nos damos de trompones. Pero uno a uno, bueno, tú me ayudas, hijo, si viene alguien más fuerte que yo. ¿Alguien tiene algo ahí en su corazón, en su cabeza, alguna cosa que necesite decir? Encantado de la vida. Sí. No te oigo, Rosy. Gracias, Rosy. Por eso te queremos mucho. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? De verdad, con toda tranquilidad. Sí. Sí. Vamos a decir que hay dos respuestas, Moni. Jezabel al final del día es un espíritu, y mayor es el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que ese espíritu que está afectando un hogar. Entonces, en ese sentido, lo único que hacemos es lo que vemos en los evangelios que hacía Jesús: dirigirse a ese espíritu de Jezabel y decirle: en el nombre de Jesús, sal fuera de mi hogar. Y ese espíritu no tiene más que irse. Y nosotros creemos por fe que se hizo esa obra y ese hogar queda libre del espíritu. Esa es la parte técnica, digamos. La parte que se hace complicada es que el varón no está haciendo esa labor. Y en ese sentido hay muy poco que se puede hacer. Los hogares donde es una mujer la que está a la cabeza, ella tiene la autoridad dada por Dios y ella puede tomar en sus manos ese espíritu y echarlo fuera y defenderse ella y defender a sus hijos. Pero necesitamos del varón. Hay una cosa que sucede en el ámbito de lo espiritual, de lo espiritual, sí, es el reconocimiento de quién es la autoridad. Por eso Jesús hablaba con el papá de los enfermos, hablaba con el papá de los que tenían un endemoniado, y no hablaba directamente con el endemoniado cuando estaba el papá de por medio.
porque Jesús entiende la autoridad. Pablo a los Efesios: el esposo está sujeto a Cristo, la esposa está sujeta al esposo, que está sujeta a Cristo, los hijos están sujetos a los padres, que están sujetos a Cristo. Ahí está el orden de la autoridad. Cuando la cabeza no asume su autoridad, entonces tenemos un problema. Sí podemos orar, sí podemos actuar, pero necesitamos a la cabeza. Y esa es la tragedia. Muchos varones están metidos en sus negocios, metidos en otros afanes. Bueno, pues así lo han decidido. Y entonces le han dejado a la esposa esta tarea. Dice: bueno, yo me voy a chambear, tú encárgate de eso y de los hijos, y de una vez pagar las tenencias, y no, a ver qué cosas más le podemos adjudicar. Pero la responsabilidad es intransferible, lo hemos estudiado en los varones. Es imposible. La responsabilidad que Dios le ha dado a la cabeza no se la puedo pasar a nadie más. Si no está esa labor hecha, habiendo cabeza, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios, para eso está el hombre. Entonces, algunos se casaron con la persona que no debieron, y entonces dicen, después de 50 años de casados: ¿y ahora qué hago? No, pues ahora aguántate, porque ya no hay nada que hacer. Los que no se han casado, esos son los que tienen realmente la tarea por realizar. Es que nosotros no hemos entendido la ley del parche. Dice esto es bíblico: no le puedes poner un parche nuevo a un vestido viejo. ¿Qué pasa si lo haces? Lo desgarras. Y entonces, cuando no empezamos desde el principio bien en el matrimonio, por eso digo lo que digo, porque todo lo que sigue después de eso es un parche. No está el esposo, y entonces lo voy a hacer de esta manera, ya le puse un parche. Entonces, ahí está el señor de la casa en la casa, pero no está asumiendo su liderazgo. Y entonces la mujer empieza a actuar tomando el liderazgo que no le corresponde. Aquí sí es como el cuetero: si toma la iniciativa, malo, y si se queda sentada esperando que aquel actúe, malo. Una mujer se me acercó hace muchos años para decirme: pastor, dígale a mi marido que trabaje. Oigan, ¿no creen ustedes que es una labor claramente de los hombres trabajar y solventar todos los gastos de la casa? ¿No creen? Entonces este hombre no lo hacía, y entonces me decía: dile, pastor, que trabaje. Entonces, pues claro, yo obediente le digo: trabaja. Y entonces me dice: no, pero dígaselo bien, trabaja. O sea, y entonces le digo: entonces, ¿cómo se sostienen? Y dice la esposa: es que yo trabajo. Ah, ya entendí. Hombre, trabaja. Mujer, no trabajes. Es que si no trabajo, mis hijos se mueren de hambre. O bueno, ¿qué quieres? ¿Que asuma su liderazgo o comer? Al parecer no se pueden las dos, al menos en esa casa. ¿Se dan cuenta? La cosa se pone complicada. Pues sí. Por eso la necesidad de confrontar. Métanse a una cueva, esposo y esposa, y agárrense de las trenzas, ¿no? Hasta que él entienda cuál es su participación, cuál es su responsabilidad. En la iglesia lo estamos intentando hacer también. Aquí los pastores tenemos esta responsabilidad y la queremos cumplir cabalmente. La iglesia le corresponde también una responsabilidad. Entonces, si Dios quiere, el próximo domingo hablamos de la otra Jezabel que está en Apocalipsis, para tener el cuadro completo. Entonces los maestros, que yo creo que ya tienen todo el capítulo que sigue, ya me lo pueden ir mandando para que lo demos, si Dios quiere, de hoy en 15. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí. Sí. Ok. Definitivamente, yo creo que Dios tiene, no es casualidad lo que está pasando ahorita y lo que está sucediendo. Los varones, o sea, cada 15 días estamos viendo más varones y más y más. Yo creo que eso es un resultado de lo que está pasando a nivel espiritual. Estamos en una lucha espiritual, y si yo invito a todos los varones que no están, que vayan a los varones, porque ahí nos estamos dando un ejemplo
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias.